Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Romero y hoy día estoy aquí para presentarles la simulación de la dinámica de un motor de corriente continua con excitación independiente. Yo soy estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica y este video es para la asignatura de Máquinas Eléctricas 2. Bueno, para comenzar, tenemos que el análisis dinámico de un sistema nos permite comprender cómo responden ante variaciones en sus parámetros físicos y condiciones de operación, que tenemos que el análisis dinámico, el análisis de la evolución en el tiempo, ¿verdad? En este caso específico vamos a trabajar sobre un motor de corriente continua con excitación independiente. Nosotros tenemos que estos motores son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y sistemas de control, aunque actualmente ya no se usan tanto debido a sus costos de mantención y también porque actualmente hay motores que tienen mucho mejor rendimiento, como por ejemplo los motores de inducción, ya que al ser trifásicos como que mantienen la potencia media constante. En fin, volviendo al tema, en este trabajo se va a abordar el estudio de diferentes escenarios de funcionamiento del motor de corriente continua con excitación independiente mediante MATLAB Simulink. Bueno, vamos a considerar tanto la operación en lazo abierto como la operación en lazo cerrado con un control PID, lo cual nos va a permitir identificar el impacto de factores como el roce mecánico, la inercia, la resistencia e inductancia de armadura, así como perturbaciones externas sobre la respuesta del motor. Bueno, nuestro objetivo va a ser evaluar y comparar la influencia de estos elementos en el desempeño del sistema, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la intención del trabajo, que es un poco lo que dijimos antes, que este trabajo va a consistir en el modelado y análisis dinámico de un motor de corriente continua con excitación independiente en dos escenarios principales. El escenario 1, en operación con lazo abierto, donde se estudiará el efecto individual de los parámetros de roce mecánico, momento de inercia, resistencia de armadura, inductancia de armadura, perturbaciones en tensión y torque, o sea, variaciones en la alimentación y en el torque de carga. Bueno, para cada parámetro se va a simular el comportamiento del motor en vacío como con carga nominal. Y después vamos a tener el segundo escenario, donde vamos a agregar un control PID, donde vamos a tener una operación en lazo cerrado, donde se va a analizar la respuesta del sistema ante perturbaciones con control activo y efectos de los parámetros del controlador en la estabilidad y precisión del sistema. Entonces, bueno, como dijimos antes, cada caso será simulado en MATLAB. Para ponernos en contexto y poder entender mejor todo lo que se va a desarrollar en durante el video, vamos a revisar un poco un marco teórico para entender mejor cómo se arma el modelo dinámico de la máquina de corriente continua. Bueno, primero tenemos que el motor de corriente continua con excitación independiente es un tipo de máquina eléctrica rotativa en la que la corriente de excitación del campo es suministrada por una fuente externa, como podemos ver aquí. En este caso, en este diagrama, el campo se representa en esta parte. Bueno, y se llama excitación independiente porque el campo va a ser alimentado por una fuente, mientras que la armadura, que es aquí, la sección de aquí donde está el rotor, bueno, mientras que la armadura también va a ser alimentada con una fuente externa, ¿verdad? Tenemos que esta configuración ofrece una ventaja importante, que es la posibilidad de controlar la velocidad del motor de manera precisa, lo cual es fundamental en aplicaciones industriales y de automatización, porque como vimos en clase, tenemos que la curva de velocidad versus torque resulta ser una recta con pendiente negativa. Y pudimos ver que era relativamente fácil de controlar debido a que al ser una pendiente con hacer una recta con pendiente negativa, como que podíamos controlar de mejor forma las variables que afectaban a la velocidad. En este caso vimos, por ejemplo, control de resistencia, de armadura y el control mediante el voltaje de armadura. En fin.
tenemos que el comportamiento dinámico de un motor de corriente continua con excitación independiente, como el que se muestra en la figura, se puede describir mediante ecuaciones diferenciales que representan tanto la parte eléctrica como la parte mecánica del sistema. La ecuación de la tensión aplicada a la armadura se expresa como, y aquí tenemos el voltaje de armadura, la FEM inducida en la armadura, que sería esta de aquí, que tenemos la alimentación y después tenemos que, bueno, va a haber aquí, claro, un desgaste de energía que van a consumir la resistencia que representa el conductor, y después tendríamos entonces que el resultado sería esta FEM inducida. Entonces vamos a tener que la resta entre el voltaje de armadura y la FEM inducida va a ser igual a la resistencia de armadura por la corriente de armadura, más la inductancia por la derivada de la corriente de armadura, dividido, o sea, derivado con respecto al tiempo, ¿verdad? Tenemos que este término de aquí, por circuitos, como vimos en circuitos eléctricos, esto va a representar el voltaje de la inductancia, ¿cierto? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es una malla donde estamos aquí viendo las polaridades, ¿verdad? Este sería más, este sería menos, este sería más, menos. Entonces la corriente va a ir circulando en sentido horario, y de acuerdo a las polaridades de cada uno de los voltajes nos resulta esto. Entonces este término de aquí básicamente es el voltaje que se produce en la inductancia. Y a diferencia de cuando veíamos el comportamiento estacionario, esta vez este término nos aparece, ¿verdad? Porque en comportamiento estacionario llegábamos solo hasta ahí. Pero como ahora estamos viendo la evolución en el tiempo, tenemos que también, o sea, en modelo dinámico, tenemos que considerar el voltaje de la inductancia. Porque durante el tiempo la inductancia no estaría en corto, ¿cierto? Después tenemos, bueno, aquí está la definición de cada uno de los términos que están en la ecuación. Y tenemos que por otra parte, porque esta es la ecuación eléctrica, ¿verdad? Y después vamos a tener la ecuación de la dinámica de la mecánica, la ecuación que describe la evolución dinámica de la parte mecánica, ¿verdad? Que sería esta de aquí, que es donde está acoplada la carga, porque al final nosotros sabemos que el objetivo de toda máquina eléctrica es mover una carga, ¿verdad? Bueno, o generar energía dependiendo de si está funcionando como motor o como generador, o incluso como freno. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en un comportamiento del tipo motor. Entonces aquí vamos a tener que al motor va a estar acoplada una carga, y el comportamiento mecánico de esa carga acoplada al motor va a estar descrita por esto. Vamos a tener el momento de inercia, que es la medida de la resistencia del motor a los cambios de velocidad de rotación, porque nosotros sabemos que la inercia es la propiedad intrínseca de todos los cuerpos de mantenerse quietos a menos que una fuerza los mueva, ¿verdad? O los saque de su estado de equilibrio. Entonces, claramente el eje de una máquina va a tener una inercia, ¿verdad? Y nosotros, con la energía que le proporcionamos, el objetivo es romper con esa inercia y hacer que la máquina se mueva, ¿cierto? Bueno, vamos a tener que va a ser la inercia por la derivada de la velocidad del motor, ¿verdad? Y a eso se le va a sumar el coeficiente de roce mecánico por la velocidad de la máquina. Y nosotros tenemos que el coeficiente del roce mecánico va a ser básicamente la resistencia al movimiento entre las partes móviles del motor, como rotor, eje y los rodamientos. Porque al final, como que los modelos matemáticos pueden decir mucho, pero en la realidad existe el roce, hay roce, como se dice, entre los rodamientos y entre cada parte
que está dentro de la máquina, ¿verdad? Y eso se va a representar mediante B. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al torque eléctrico, que es el torque que se genera para mover el rotor, por así decirlo, menos el torque de carga, que van a ser cosas diferentes, ¿verdad? Porque el torque de carga va a depender de la carga, mientras que el torque eléctrico depende más de las propiedades de la máquina en sí. ¿Ya? Entonces, tenemos que la resistencia, así, tenemos, bueno, aquí está la misma descripción que había dado antes del momento de inercia, el coeficiente, torque eléctrico de la máquina que va a depender de la corriente de armadura, ¿verdad? Y la corriente de armadura a su vez depende de la carga, porque mientras más carga se le acopla a la máquina, más corriente exige esta carga. ¿Y cuál es la corriente que llega a la carga? La corriente de armadura, ¿verdad? Porque aquí tenemos armadura y aquí tenemos campo. Por ahora el campo para nosotros va a ser básicamente el, lo que induce el campo electromagnético para el rotor. Como que nosotros nos vamos a fijar más en esta parte. ¿Ya? Después, bueno, y aquí tenemos que este término de aquí es básico porque nosotros tenemos, bueno, tenemos que este término de aquí va a representar el torque de roce y ventilación, que está relacionado con las pérdidas mecánicas porque la- las máquinas en el funcionamiento se calientan, ¿verdad? Porque tenemos efecto Joule, que es por las corrientes parásitas, y también las máquinas por ese mismo motivo necesitan ventilación, ¿verdad? Entonces la mayoría de las máquinas en verdad tienen como un ventilador acoplado a la máquina. Ese ventilador obviamente que va a consumir torque del que produce la máquina y eso se representa por este término. ¿Ok? Bueno, después vamos a tener que hasta ahora hemos visto lo que es el modelo dinámico de la máquina, ¿verdad? Y para esta primera parte, o sea, hasta ahora hemos visto toda la información necesaria para poder ver un análisis de lazo abierto. Y como dice aquí, el análisis de lazo abierto permite observar el impacto directo de los parámetros del motor sin la intervención de un controlador. Porque como dije anteriormente, vamos a ver dos partes. Una parte con lazo abierto y otra parte con lazo cerrado. Ahora, cuando nosotros utilizamos un controlador PID en lazo cerrado, esto nos va a permitir regular la velocidad del motor ante perturbaciones o variaciones en la carga. Bueno, aquí hay una fórmula que en verdad no va a tener tanta importancia durante el desarrollo, pero como dato curioso, el control PID se expresa de esta forma. ¿Y sobre qué trabaja el control? Sobre el error. Porque bueno, esto es más como materia de control automático, pero nosotros cuando tenemos un sistema en lazo cerrado, ese sistema en lazo cerrado, ¿por qué se le dice cerrado? Porque existe una retroalimentación. Esa retroalimentación nos permite la posibilidad de generar un error. ¿Y cómo? Teniendo una señal de referencia y teniendo el valor que nos está entregando el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, haciendo un adelanto de lo que vamos a ver, aquí tenemos una máquina, o sea, un modelo, diagrama de bloque más precisamente, de un motor DC con un controlador PI, ¿cierto? Tenemos el motor DC, aquí está básicamente el sistema del motor DC. ¿Y qué nos va a entregar ese sistema? De la forma en la que esté modelada, como en esta ocasión nos interesa analizar velocidad, nos va a entregar velocidad. ¿Y qué hace el lazo cerrado? Agarra este valor de velocidad que entrega la máquina y la retroalimenta. ¿Y la retroalimenta para qué? Para restársela a una señal de referencia. Porque nosotros vamos a tener una señal de referencia que es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si estamos en un proceso con algún tipo de maquinaria que requiera como más precisión o un funcionamiento más fino y a nosotros no nos conviene
bueno, una máquina con un funcionamiento fino y que además como que tenga cambios en la carga y constantes perturbaciones, a nosotros no nos serviría que esa máquina, por ejemplo, tenga sobresaltos o que comience a funcionar más lento cuando tenga así como mucha carga, obviamente no sobrepasando la nominal, porque en ese caso como que no hay máquina que sobreviva, ¿verdad? Pero bueno, no sobrepasando en gran manera la nominal. Pero en este caso estamos imaginando que dentro de una operación normal la máquina suele tener perturbaciones. ¿Qué hace el controlador? ¿O qué hace un sistema controlado en general? Va a tener esta retroalimentación que se va a restar a la referencia, que es lo que nosotros esperamos que nos entregue el sistema, ¿cierto? Esta resta nos va a entregar un error, porque si es que por ejemplo la máquina estuviese entregando lo que nosotros queremos, no habría error, ¿verdad? Porque esa resta daría 0. Pero si es que existe error, es porque hay una discrepancia entre lo que está entregando la máquina y lo que nos sirve. O sea, nosotros necesitamos corregir algo para que ese proceso pueda funcionar correctamente. Pero en la realidad no podemos hacer eso tan libremente, ¿cierto? Porque son procesos que están funcionando constantemente, como que no podemos estar así como, ya, ahora como que la máquina cambió, entonces tengo que cambiarle un parámetro. Ya, ahora cambió, no, sí, tengo que cambiarle un parámetro, como que eso no es para nada eficiente, ¿verdad? Entonces, en ese contexto aparecen lo que son los controladores PID. ¿Y qué va a hacer? O bueno, en este caso PI. ¿Y qué va a hacer el controlador? Va a tomar este error y mediante parámetros internos del controlador va a generar instrucciones para el sistema, que en este caso las instrucciones se van a, se van a traducir en alimentación. Entonces, ¿cuál va a ser básicamente la función del controlador en nuestra simulación? El controlador, ¿qué va a hacer? Va a recibir un error y va a decir, ay, hay un error, ¿cómo lo arreglo? A ver, aquí como que falta alimentación, así que lo voy a subir. Ahí ahora sobra, entonces ahora lo voy a bajar y así constantemente. Bueno, en el proceso lo vamos a ver. Pero lo que va a hacer el controlador básicamente es regular la alimentación que le llega al motor, cosa de que el motor entregue lo que se requiere o la señal de referencia, porque la señal de referencia es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, volviendo, en este caso voy a usar un controlador PID. ¿Por qué? Porque después de toda mi investigación es como el más completo y el más eficiente. Y también fue el que más me agradó para usar, así que voy a hacer un PID. Y el PID es la combinación de 3 tipos de control. La combinación de un control proporcional, que es aquel que actúa sobre la amplitud. O sea que nosotros, por ejemplo, tenemos la señal de referencia así y la señal real que nos da el sistema que queda, por ejemplo, un poquito más abajo. Entonces, con el proporcional, nosotros ajustamos la amplitud y logramos tener lo que queremos, ¿verdad? Lo malo de este control de proporcional es que en estado estacionario nos va a generar un error permanente. O sea, como que nos va a dejar ya la curva parecida, pero siempre va a tener una pequeñita separación. ¿Eso cómo se arregla? Con el control integrativo. ¿Por qué? Porque este tiene en cuenta la evolución en el tiempo. Como dice aquí, actúa sobre la evolución en el tiempo. O sea, que a largo plazo, este controla, o sea, en el estadio estacionario, el integrativo va a hacer que efectivamente se junten. Lo malo del control integrativo es que produce una sobreoscilación. Lo que hace el control integrativo es que, por ejemplo, si ve que en una parte la señal queda muy abajo, lo va a compensar con una oscilación que va a tener una amplitud que lo va, como por así decirlo, empujar hacia arriba. Como que con una amplitud así lo empuja. No sé si se entiende. Pero básicamente el control integrativo, mediante oscilaciones, va compensando las diferencias entre la curva deseada
y la curva real. Y lo malo de esto es que pese a que esas oscilaciones en ocasiones son efectivas, en otras ocasiones también pueden ser perjudiciales porque dependiendo de los parámetros que se le apliquen al controlador, esas oscilaciones pueden incluso llegar a sobrepasar lo necesario. Por ejemplo, como que si la maquinita está, o sea, la señal de respuesta está muy abajo, le aplica una oscilación, como que la oscilación en ocasiones puede ser tanta que puede llegar a sobrepasar valores nominales y eso en la máquina no nos conviene, ¿verdad? Porque puede producir sobrecarga o incluso embalamiento. Así que para solucionar eso aparece el control derivativo, el cual actúa sobre la evolución instantánea. Entonces, ¿qué va a hacer este control derivativo? La máquina, primero, arreglamos amplitud, después arreglamos errores permanentes, que son los errores en estado estacionario que nos genera el control proporcional. Y para arreglar las oscilaciones aplicamos control derivativo. ¿Por qué? Porque el control derivativo, como dijimos, el proporcional se preocupa de amplitud, el integrativo se preocupa del comportamiento en el tiempo y el derivativo se comporta de la evolución, o sea, actúa sobre la evolución instantánea, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Como que el derivativo básicamente como que analiza la gráfica así en cada segundo y dice, ah, ya, aquí cambio, aquí cambio, aquí cambio. Entonces, al final, la acción de esos tres controles a la vez nos genera un control que nos permite tener señales casi iguales a las de referencia. Por ese motivo voy a usar un PID. Bueno, como de nuevo se repite aquí que para el desarrollo se usa MATLAB Simulink. Y ahora sí empezamos con lo que sería el escenario 1 de operación en enlace abierto. Como estamos en un sistema dinámico y queremos usar Simulink, en Simulink, como sabemos de algunas otras asignaturas, hay que usar diagrama de bloques, ¿verdad? Y en diagrama de bloques usamos transformada de Laplace. Como dice aquí, si se quiere modelar si se quiere simular en Simulink, necesitamos aplicar primero la transformada de Laplace en las ecuaciones dinámicas, las que habíamos visto antes, del modelo de la máquina. ¿Y esto por qué se hace? Se hace para poder pasar del plano del tiempo al plano S, que también se conoce como plano complejo, y es básicamente un espacio, como un espacio imaginario, donde se visualizan las raíces de las ecuaciones algebraicas obtenidas tras la transformada. Y estas raíces, que son básicamente cuando el denominador es cero, básicamente estas raíces que nos permiten analizar la estabilidad y el comportamiento de los sistemas. Como que no es necesario analizar el sistema en total, sino que gracias al plano S nosotros obtenemos los puntos donde el sistema es cero, o sea, donde la transformada es cero, y en base a esos puntos, bueno, esto tiene así como sus raíces iguales en lo que es cálculo diferencial, etc. Pero básicamente estos puntos nos van a hablar sobre la estabilidad y el tipo de comportamiento que tenga el sistema, ¿ya? Entonces, para comenzar, primero aplicamos la transformada de Laplace a la expresión 1, considerando que la corriente inicial es 0, porque para usar transformada de Laplace, bueno, en este caso en derivada necesitamos una condición inicial, y por simplicidad yo le puse 0, ¿ya? Entonces, si aplicamos transformada de Laplace, nos va a resultar, bueno, en la expresión 1, que era la expresión esta, donde hacíamos la malla, ¿verdad? Y nos resultaba el voltaje de armadura, el inducido, el voltaje de la resistencia y de la inductancia. ¿Ok? Entonces, aplicando transformada de Laplace esa expresión, nos resulta esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es un procedimiento similar al que se vio en clases. Así que lo primero que hacemos con lo que ya obtuvimos aquí de la transformada de Laplace es despejar la corriente, donde
donde la Fm inducida va a ser igual a la constante de armadura por el flujo magnético por la velocidad de la máquina, que en este caso está así porque el omega que nosotros usamos, ese que parece una W, es la minúscula del omega, ¿verdad? Y cuando aplicamos transformada de Laplace por notación, se coloca las letras en mayúsculas y la mayúscula de omega es esta. Así que no confundir con ohm, es la mayúscula del omega, ¿ok? Entonces después aplicamos la transformada de Laplace a la expresión 2, que era la que modelaba la mecánica del sistema, lo que tenía que ver con la carga, ¿verdad? Considerando, bueno, aquí también condición inicial de la velocidad 0 por simplicidad, y nos va a resultar lo que tenemos aquí, ¿verdad? Lo que varía en el tiempo está así. Uy, esto quedó mal anotado, debería haber quedado así. Pero bueno, esto decimos que está en función de S porque evoluciona en el tiempo, o bueno, ahora el tiempo es S, ¿ok? Y lo que sea constante queda como una constante, en este caso J, que es la inercia, y B, el constante, el coeficiente de roce, quedan como constantes, al igual que la constante de armadura. Y en este caso vamos a considerar el flujo constante, ¿ok? No lo había mencionado, pero vamos a considerar flujo constante. Y el torque de la carga también lo vamos a considerar constante, porque en el sistema lo vamos a modelar como un escalón de cierta magnitud, ¿ok? Y a continuación despejamos la velocidad del motor, que aquí no está mal escrito, debería haber quedado así, ¿ok? Entonces despejamos la velocidad del motor y nos resulta la expresión de aquí. Luego, con estas dos expresiones, la 4 y la 5, vamos a armar nuestro diagrama de bloques. ¿Y cómo se interpreta este diagrama de bloques? Nosotros tenemos la alimentación del voltaje de armadura que va a entrar al sistema. Si nos fijamos aquí, el sistema comienza con la corriente de armadura, que es la expresión de aquí. Bueno, al menos está su denominador y después ya vamos a entender por qué. Aquí vamos a tener primero la corriente de armadura. La corriente de armadura se va a multiplicar por KA-phi. Y recordemos que cuando nosotros multiplicamos la corriente de armadura por KA-phi, que eso estaba por aquí, sí, aquí. Corriente de armadura, aquí me faltó el phi, bueno, error. Aquí tendríamos que el torque eléctrico es igual a KA por phi por I sub A, la corriente de armadura. Entonces, aquí cuando nosotros multiplicamos la corriente de armadura por el KA por phi, ¿qué vamos a obtener como resultado? Bueno, aquí no lo escribí, pero lo que obtenemos como resultado es el torque, ¿verdad? Entonces aquí a este sumador va a entrar por la parte positiva el torque y por la parte positiva, o sea, por la parte negativa, el torque de carga. Y si se fijan, se está armando esta parte de aquí arriba, porque tenemos la corriente por el K A por phi, menos, aquí está positiva, ¿verdad? Menos, aquí negativo, el torque de carga. Entonces, hasta ahora tenemos lo que llega hasta aquí, hasta este punto, es todo esto. Está llegando como una constante que se va a multiplicar con esta, bueno, como una constante, por así decirlo, que se va a multiplicar con esta función de transferencia, ¿verdad? Y cuando se multiplica va a quedar como numerador, ¿verdad? Porque aquí hay un 1 partido en algo. Entonces me va a quedar 1 por todo esto partido en esto. ¿Y qué es esta expresión? Es la velocidad del motor. Por eso aquí le escribo omega sub m. ¿Por qué? Porque este bloque va a representar la velocidad del motor. Y si se fijan, aquí ¿qué va a salir? Va a salir la velocidad del motor como respuesta del sistema, porque recordemos que esto no es entrada y salida, esto es excitación y respuesta.
para que el profe Oye no se enoje. Entonces, aquí básicamente lo que va a salir es la velocidad del motor y si se fijan, aquí se arma la retroalimentación. Aquí lo que va a tomar esta retroalimentación va a ser la velocidad del motor que está entregando, va a pasar por aquí, y se va a multiplicar de nuevo por Ka phi. Y recordemos que la Fm inducida es igual a Ka phi por omega sub m. Y eso que sería la Fm inducida, y se nos genera el numerador de la corriente de armadura. Por eso decía que después vamos a entender por qué aquí aparece un 1. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, va a estar el VA positivo menos la Fm inducida, nos va a quedar voltaje de armadura menos inducido de armadura, va a salir por aquí ese término y se va a multiplicar con lo de aquí. O sea, va a ser voltaje de armadura menos inducido de la armadura por 1, o sea, tal cual lo que está aquí arriba, dividido en resistencia de armadura por más inductancia de armadura por eso. Y tenemos esto. Y eso que sería igual a la corriente de armadura. Muy bien. Y así tenemos nuestro bloque que, como vemos, la máquina de corriente continua tiene, por así decirlo, una retroalimentación, pero de forma natural, pero que no es controlada.